Bien, entonces, siguiendo con lo que tiene relación, ¿no es cierto?, con lo que es la parte del equipamiento de la autotecnología, hoy nos toca hablar lo que tiene relación con las ecogenicidades, en este caso los tonos de grises que se generan en el monitor. Alguien levantó la mano, ¿eh? No, profe, no, profe, me equivoqué, se apretó el Ah, ya, monitor. ya, ok. Ya, entonces, como le iba diciendo, nos toca hoy día hablar de lo que es las distintas ecogenicidades que nos podemos encontrar en el monitor ecográfico y también algunos artefactos característicos que pueden ocurrir, ¿no es cierto?, que algunos son beneficiosos, otros también producen un empeoramiento de la imagen, ¿ya?, principalmente por la dificultad de encontrar alguna estructura, ¿ya? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que las distintas ecogenicidades que nos podemos encontrar en la ecografía tienen relación directa con lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el haz de ultrasonido durante su interacción con la interfase, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el esquema que está acá abajo, tenemos una flecha amarilla que indica que es la onda ultrasónica que interactúa, ¿no es cierto?, a nivel del diafragma, por decirlo así, acá abajo, ¿ya? Tenemos que, al tener una alta diferencia de la impedancia, ¿no es cierto?, de un medio y otro, el eco retorno, en este caso que es la flecha que se devuelve, va a ser muy alto, ¿ya? Muy alto, de tal forma de que la ecogenicidad o brillo de esa estructura se va a representar, ¿no es cierto?, de manera brillante, tendiente al blanco, ¿ya? Entonces, en ese punto, nosotros tenemos una reflexión máxima, en este caso, de la onda de ultrasonido, ¿ya? Diferente es cuando yo hago, ¿no es cierto?, o en este caso analizo la interacción de una onda, ¿no es cierto?, a nivel, ¿no es cierto?, del parénquima hepático, en un punto cualquiera, donde yo tengo una reflexión, ¿no es cierto?, difusa, ¿ya? No tengo una reflexión máxima, ¿ya? Lo otro, aparte que acá se va a ir atenuando, en cada punto que pase, ¿no es cierto?, hacia abajo, se va a ir atenuando más el haz de ultrasonido, ¿ya? Por lo tanto, van a haber muchos niveles de grises que se van a generar, ¿ya? Y es por eso que el parénquima hepático en general, como no tiene ninguna imagen, ¿no es cierto?, en su interior, ¿ya?, se va a ver todo de un mismo tono, ¿ya? Y uno habla de que se ve hipoecoico, ya que en este caso la ecogenicidad o tono de todos los órganos en condiciones normales, ¿ya? Particularmente todos. Volviendo al concepto de impedancia acústica, que ya lo vimos también en la otra clase, la impedancia acústica es la resistencia que se opone en este caso al paso de la onda de ultrasonido, ¿ya? Volviendo al ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos acá la onda emitida que sale del transductor y interactúa, ¿no es cierto?, con la interfase, ¿ya?, ¿no es cierto?, que es el límite o zona de contacto entre dos tipos de tejidos, y va a haber siempre una onda transmitida que va a continuar y un eco de retorno. Y esa es la que va a volver al transductor. Si este eco es muy alto, ¿ya?, si interactúa en este caso en una interfase muy reflectante, se supone que el eco de retorno va a ser bastante alto. Si la interfase corresponde a un medio no tan denso, quizás líquido, la transmisión va a ser mucho mayor, por lo tanto el eco retorno va a ser casi nulo, ¿ya? Eso también tiene que ver con respecto a lo que le dije yo recién de las ecogenicidades, o los tonos de gris. Volviendo a lo mismo, acá tenemos, ¿no es cierto?, diferentes medios, donde el medio, en este caso, que es más oscuro o más parecido, ¿no es cierto?, a lo que es el cubo, ¿ya? Es el que va a transmitir muy bien la onda de ultrasonido, ¿ya? El eco retorno va a ser muy, muy poco, diferente al caso, en este caso, el caso contrario, donde yo tengo una interfase ya de mayor densidad, ¿no es cierto?, que se opone bastante a la onda de ultrasonido, por lo tanto, la reflexión va a ser mucho mayor, ¿ya? Y en el caso, ¿no es cierto?, en donde no tenemos ni mucho ni poco, tenemos, ¿no es cierto?, los tejidos, en este caso, parenquimatosos, que van a reflejar y también van a transmitir, ¿ya? Pero van a estar en este caso dentro del espectro, en este caso, de ecogenicidades, entre los más negros y entre los más blancos, ¿ya? Acá lo mismo, acá tenemos el transductor que va interactuando, ¿no es cierto?, a distintos puntos, ¿ya?, con cada interfase, donde yo veo, por ejemplo, el primer fenómeno acá, que es la reflexión, ¿no es cierto?, hay un eco retorno,
abajo siguiendo, sigue interactuando la onda ultrasónica y va interactuando con esta otra interfase, y acá hay una refracción, ¿no es cierto?, en cambio de la dirección de la onda, y así sucesivamente pueden ocurrir diversos fenómenos, como acá a nivel más profundo, donde ocurre una dispersión, donde acá yo tengo que la onda se dispersa y ya obviamente la atenuación va a ser mucho mayor, va a ir aumentando la atenuación y por lo tanto la calidad, ¿no es cierto?, del eco de los sectores profundos va a ser menor, ¿ya? Es por eso que el concepto que hablábamos ayer de ganancia se aplica harto para los sectores profundos del paciente, ¿ya? Donde yo tengo que amplificar, ¿no es cierto?, los ecos de retorno. De acuerdo a eso, según los grados de, ¿no es cierto?, de transmisión y de reflexión de cada interfase, según su densidad y según su composición, tenemos que aquellos que reflejan mucho, se les va a llamar hiperecogénico o hiperecoico, donde yo voy a tener una escasa o nula transmisión, ¿ya? Eso es característico de lo que es el calcio, por ejemplo, el tejido óseo, donde yo voy a ver la cortical del hueso muy brillante, muy hiperecogénica. También elementos quirúrgicos, o en este caso metálicos, donde yo también voy a tener una mayor, ¿no es cierto?, mayor brillo de lo que es una malla, por ejemplo, de neoplastía, ¿ya? Y en este caso, al no dejar transmitir en este caso, mucho el ultrasonido, me va a generar eh, como una mancha negra hacia los planos profundos, ¿ya? Igual lo vamos a ver más adelante. En el caso del gas, bueno, el gas igual ese es un medio que supone bastante al ultrasonido, ¿ya? Y es lo que pasa, ¿no es cierto?, con el diafragma, ¿ya? Con el diafragma que está acá, ¿no es cierto? Acá tengo el hígado, acá está el diafragma, y se supone que por este sector debe estar lo que es el pulmón. Entonces, si tengo aire, ¿ya? Eso es gas, ¿no es cierto? Y al tener una diferencia, ¿no es cierto?, de impedancia acústica muy alta, eso se va a ver, ¿no es cierto?, me va a generar todo el eco reflejado en este caso, o el eco de retorno va a ser muy amplio. Después tenemos los tejidos o estructuras hipocogénicas o hipoecoicos, que van a tener una reflexión media y una transmisión media. Esto corresponde a los tejidos blandos, parenquimatosos principalmente, como el hígado, el vaso, ¿ya? Los riñones, principalmente lo que es la corteza renal. Acuérdense que el riñón también tiene un seno renal, que ese, según su composición, tiene mayor cantidad de grasa, por lo tanto, y también áreas fibróticas, entonces van a tener eh, no va a ser tan oscura, sino que va a tender a entregar un poco más de brillo, ¿ya? Aparte que hay múltiples estructuras a nivel del seno renal, ya no solamente grasa y estructuras, en este caso caliciales, también tengo estructuras, ¿no es cierto?, vasculares, ¿ya? Y otros tipos de tejidos. En el caso de lo que son estructuras anecoicas o anecogénicas, ya tenemos que acá que va a haber una transmisión completa y va a haber prácticamente una ausencia de reflexión. No voy a tener una buena señal de, ¿no es cierto?, de retorno de los ecos, por lo tanto, la imagen que se me representa va a ser de tipo negro, ¿ya? Es común en los líquidos, ¿ya? Los líquidos biológicos principalmente, porque acuérdense que los líquidos que están extra, ¿no es cierto?, o fuera de la cavidad orgánica, eso corresponde a algo patológico. Lo mismo, ¿no es cierto?, la onda de ultrasonido que interactúa con las distintas interfaces, la ecogenicidad, ¿no es cierto?, que vemos en ecografía, ya sabemos que corresponden eh, a las definiciones de hiperecogénico, anecogénico o hipocogénico. En resonancia magnética uno habla de intensidad, ¿no es cierto?, de señal, donde yo tengo estructuras hiperintensas como la grasa, ¿no es cierto?, que predomina en el paciente. Y en CT, ¿no es cierto?, tengo estructuras que son hipodensas, hiperdensa o radiodensa o radiolúcida, ¿ya? Similar a lo que es la radiografía o radiodiagnóstica. De acuerdo a eso, tengo que señalar algunos ejemplos de acuerdo a lo que son las imágenes hipercogénicas, como por ejemplo acá en la primera imagen de acá, del riñón, ¿no es cierto?, en el seno renal, una imagen redondita que se ve bastante brillante, ¿no es cierto?, que tiene relación con una imagen hiperecogénica o hiperecoica, ¿ya?
Por lo tanto, ¿qué estructura podría ser esa? Lo más probable que sea un cálculo, porque los cálculos tienen, por su componente, ¿no es cierto?, cálcico, tienen una mayor, ¿no es cierto?, impedancia acústica, por lo tanto, el eco reflejado va a ser mucho mayor y se me va a ver brillante, ¿ya? Y acuérdense que lo que dije ayer, pues, en otro grupo le dije que los cálculos tienden a ser de ubicación a nivel del seno renal, ¿ya? Diferente a lo que son las imágenes cálcicas a nivel de la cortical, que eso correspondería a una calcificación, ¿ya? Después tenemos acá, por ejemplo, el tejido mamario, una mamografía, ¿no es cierto?, en la proyección oblicua, que cuando tenemos un patrón glandular muy denso, ¿ya? Donde el alta radiación, ¿no es cierto?, le cuesta, ¿no es cierto?, interactuar, eh, en la cual tengo un patrón igual, ¿no es cierto?, bastante denso, pero acá tengo un patrón fibroso, ¿ya?, ¿no es cierto?, un patrón denso glandular fibroso, ¿ya?, un predominio fibroso, ¿no es cierto?, de la mama de la paciente, y eso también tiene relación con que todo ese tejido fibroso se va a oponer bastante al paso de la onda de ultrasonido, y por ende, la reflexión del eco, ¿no es cierto?, va a ser mucho mayor. De esa forma, el patrón glandular, como lo ven acá, se ve bastante brillante, ¿ya?, o tendiente al blanco, por el solo hecho de su composición fibrosa. ¿Entienden? Va a haber entonces, mientras mayor sea la diferencia de impedancia, en este caso entre dos medios, mayor será el eco reflejado, más hiperecoico, más brillante. Después tenemos imágenes hipocoicas, que igual con respecto a imágenes, tenemos acá, por ejemplo, el tejido muscular, ¿ya? El tejido muscular eh, siempre va a ser hipocoico cuando yo tengo un aumento o una alteración de esa hipoecogenicidad del músculo. Estamos hablando de presencia de un edema muscular o un proceso inflamatorio a causa posiblemente de un desgarro, ¿ya? Eh, Aparte, los tejidos que, en este caso, que forman el patrón muscular, ya tienen un alto contenido de agua, ya por eso igual se ve un poquito más oscuro, pero también tienen su espesor estos septos fibroadiposos que discurren, ¿no es cierto?, dentro del patrón muscular, ¿ya? Y eso también, al ser fibroso, ¿no es cierto?, le otorgan cierta impedancia, ¿no es cierto?, al ultrasonido, de tal forma que se eh, refleja de carácter medio y también transmite de carácter medio. Entonces, tengo una imagen hipocoica. Por el otro lado, tenemos un patrón, ¿no es cierto?, que ya no es algo normal, sino que es algo patológico, donde yo tengo una lesión nodular, por ejemplo, acá, que está más oscura con respecto al tejido que está adyacente a él, ¿ya? Esta imagen clarita que está acá, redonda, corresponde al testículo, ¿ya? Un testículo normal, pero en su interior hay una estructura, o lesión, mejor dicho, nodular, que es hipocoica, ¿ya? También pueden verse, ¿no es cierto?, lesiones de tipo patológica, donde yo voy a ver estructuras de tipo hipocoico, ¿ya? Principalmente casi todas las lesiones de sospecha o malignas tienden a ser hipocoicas, ¿ya? Entonces acá estamos en presencia prácticamente de una lesión de alta sospecha a nivel del testículo. Ahí está en eje largo o longitudinal, como lo que hablamos ayer, y acá está en eje corto, transversal. Imagen anecoica, ya dijimos que eran los tejidos o medios que transmiten muy bien el ultrasonido, ¿no es cierto? Donde prácticamente no hay una oposición, ¿ya? Por lo tanto, es característico de los medios líquidos, ¿ya? Los medios líquidos, principalmente los medios líquidos biológicos, ¿no es cierto? Como el líquido cefalorraquídeo, que está, ¿no es cierto?, a nivel de todo el sistema nervioso, la vesícula, que contiene la bilis, ¿ya? El líquido, ¿no es cierto?, que correspondería a todo lo que es el líquido biliar, la orina en la vejiga, ¿ya? Y en los vasos, ¿no es cierto?, la sangre. Todos esos medios líquidos, ¿ya?, van a ser anecoicos, ya van a transmitir muy bien el ultrasonido, por lo tanto se van a ver negros. Pero también podemos tener estructuras patológicas, como por ejemplo los quistes simples, que tienen un contenido acuoso líquido, y también el líquido libre de la cavidad abdominal, que tiene su nombre característico, que se denomina ascitis. ¿Ya? Entonces, esos ejemplos de líquidos patológicos, ¿no es cierto?, son líquidos que están fuera de alguna cavidad, como la citis, o también lesiones de tipo quística que están muy bien delimitadas.
Acá tenemos, por ejemplo, una ecografía transfontanelar de un cerebro de un neonato, donde yo tengo la presencia de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales, muy bien, ¿no es cierto?, en cuanto a su ecogenicidad, que tiende a ser anecoico, ¿ya? Un líquido que está dentro de una cavidad, ¿no es cierto?, normal, ya no está afuera. Lo mismo acá pasa con la vejiga. La vejiga acá, ¿no es cierto?, la tengo en un eje longitudinal o en un plano longitudinal, y tengo que la cantidad de vejiga que está ahí es homogénea, ¿ya? Y no tiene ningún elemento, ¿no es cierto?, flotante o asociado. Medios líquidos biológicos. Después hay otro concepto que en este caso tiene relación con la comparación que se hace entre estructuras vecinas, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo la bolsa frontal, donde yo tengo el testículo derecho, el testículo izquierdo, donde yo, para algunos casos, por ejemplo, de torsión testicular, donde hay un caso de torsión testicular, el testículo tiende a aumentar de tamaño y también tiende a tener un tono más oscuro, ¿ya? Porque no le está llegando sangre. Entonces, acá ya esa isoecogenicidad se pierde. Se supone que los testículos normales ya son isocogénicos entre ambos, perdón. Y cuando tenemos casos patológicos, como le decía yo, una torsión testicular, el testículo va a cambiar. Entonces ya no va a ser isocogénico uno con respecto a otro, sino que va a tener un cambio en su tono, en este caso de gris, que entrega al monitor. También podemos comparar, ¿no es cierto?, la región hepatorrenal, donde yo tengo que evaluar muy bien si hay presencia de estatosis hepática o hígado graso, y todo eso se consigue gracias a esta relación, ¿ya? Donde uno dice que el parénquima hepático debe tener una isoecogenicidad con respecto a al parénquima renal, ¿ya? Si hay una diferencia muy notoria, o acá tengo un aumento de la ecogenicidad del hígado, que quiere decir que el hígado va a ser más hiperecogénico, uno habla de estatosis hepática, ¿ya? Siguiendo con los conceptos de ecogenicidades, también tenemos que hablar de los tejidos, ¿ya? Cómo nos entrega cada tejido su tono de gris o, ¿no es cierto?, características ecográficas. Bueno, acá tenemos un esquema donde dice ahí las venas, ¿ya?, se ven anecoicas, las arterias se ven anecoicas, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Si yo veo dos estructuras ductales y en el espesor de un músculo, por ejemplo en el sóleo, ¿ya?, y yo necesito diferenciar entre una vena y una arteria, yo lo más probable es que pueda que aplique el doble color para ver la dirección de flujo, ¿no es cierto? Si un flujo va hacia el talón o va hacia la rodilla, ¿ya? Lo más probable es que si va hacia el talón sea una arteria, ¿ya? Porque la arteria es la que lleva la sangre, ¿no es cierto?, hacia la extremidad, hacia abajo, hacia el pie, y la vena, ¿no es cierto?, es la que devuelve la sangre, ¿no es cierto?, o la que lleva la sangre de retorno al corazón, por lo tanto iría en el sentido contrario. Pero otra forma de caracterizar las ambas es tan solo con la compresión que uno le hace a la estructura o vaso sanguíneo, ¿ya? Las venas siempre van a ser compresibles, siempre tú las vas a poder comprimir con el transductor y van a colapsar, se van a aplastar, ¿ya? En cambio las arterias, porque tienen una pared, ¿no es cierto?, más fuerte, no se van a comprimir. Aparte que tienen un flujo más pulsátil, la vena tiene un flujo más lento, entonces es más fácil comprimir. Cuando una vena no se comprime, ya ahí uno lo que primero tiene que sospechar es de una TBP, una trombosis venosa, ¿no es cierto?, profunda principalmente, ¿ya? Eso con respecto a la vena y arteria en escala de gris. Con respecto a los músculos, uno lo que ve como patrón muscular es un fondo hipocoico, como le mostré recién en el caso de los hipocogénicos, ¿ya? Un fondo hipocoico, ¿no es cierto?, que representa todo lo que son las bandas musculares, con líneas hiperecoicas que corresponden a los septos fibroadiposos, que en este caso van en dirección siempre a lo que es la fase muscular. Eh, Tenemos que ahí, bueno, cuando tenemos líneas, o en este caso septos fibroadiposos hiperecogénicos con un fondo tisular hipocoico, uno habla de un patrón heterogéneo, pero en realidad es un patrón característico del músculo. Todos los músculos tienen ese aspecto ecográfico, ¿ya? Los músculos esqueléticos estriados.
Después tenemos la grasa, ¿no es cierto?, del tejido subcutáneo, ¿ya? Que corresponde a un patrón hipocoico con líneas hiperecoicas en su espesor. Los tendones, que prácticamente se ven todos brillantes porque tienen un patrón filigrán muy organizado y aparte que el tejido que los forma ya es bastante fibroso y por lo tanto se van a ver muy brillantes porque van a tener una alta impedancia, van a generar una bastante oposición al paso de la onda ultrasonido. ¿Ya? El hueso es prácticamente lo mismo, va a tener obviamente una mayor, ¿no es cierto?, impedancia acústica, de tal forma de que la línea hiperecoica va a representar lo que es la cortical ósea. Y por debajo se va a generar una sombra característica de cada hueso, que corresponde a una sombra acústica, que se dice. Después tenemos los nervios, que tienen un patrón fascicular, que se van a ver de manera hiperecoica o hipocoica según su sitio de localización. Ya, acuérdense que tenemos nervios que pasan, ¿no es cierto?, a nivel de se originan a nivel de las cervicales y otros nervios que se originan a nivel de las lumbares, ¿ya? Que van hacia las extremidades. Bueno, acá tenemos un patrón muscular donde vemos un fondo hipocoico con varias líneas, ¿no es cierto?, hiperecogénicas, ¿ya? Que corresponden a los sectores fibroadiposos, ¿ya? En un plano transversal o TR, lo que uno ve es un patrón, ¿no es cierto?, de cielo estrellado que se dice, ¿ya? O cielo de gaviotas, ¿ya? Donde veo múltiples líneas, ¿no es cierto?, dispuestas en forma aleatoria, ¿ya? Pero a la vista, ¿no es cierto?, del monitor, pero siempre siguiendo o yéndose como a la parte del tendón central y a la fascia. Acá lo mismo, miren el patrón, ¿no es cierto?, muscular, donde yo tengo una imagen longitudinal, donde yo tengo que los septos fibroadiposos se dirigen siempre a la fascia muscular. Lo otro que este es un patrón, ¿no es cierto?, dijimos que para el músculo es heterogéneo, ¿ya? Pero es un patrón normal, y cuando yo veo una alteración o, ¿no es cierto?, un caso patológico, posiblemente un desgarro, yo lo que voy a ver va a ser eso, ¿ya? Una alteración de ese patrón, ¿no es cierto?, de ese patrón filigrán ordenado, ¿ya? Donde yo pierdo la estructura o ecoestructura del músculo y se me va a generar, ¿no es cierto?, probablemente una retracción muscular, como lo que pasa acá, se retrae la masa muscular, y hay un mayor brillo adyacente a esta colección, ¿ya? Porque esto es una colección, porque se ve anecoico, y este mayor brillo corresponde, ¿no es cierto?, a tejido, ¿no es cierto?, inflamatorio muscular o edema, ¿ya? Muscular asociado. Entonces estamos presentes acá de un desgarro muscular. Eso ya sería en caso de patología donde yo veo un cambio ¿no es cierto?, en el patrón característico del músculo. En el caso del tejido celular subcutáneo o graso, ¿no es cierto?, que es el tejido que está por debajo de la piel, ¿ya? La piel está capa bastante fina que está acá arriba, y todo lo que está abajo corresponde al tejido celular subcutáneo, antes del músculo. Corresponde, ¿no es cierto?, a un patrón hipocoico, un fondo hipocoico con líneas, ¿no es cierto?, de forma prácticamente paralelas a la piel, ¿ya? Corresponden al tejido, ¿no es cierto?, conjuntivo, ¿ya? Cuando hay un cambio en esta estructura o este patrón, ¿no es cierto?, del tejido subcutáneo, es cuando yo tengo un aumento en el brillo, como lo que pasa acá, con también un engrosamiento. Fíjese que está de mayor grosor o mayor espesor el tejido subcutáneo. Entonces ahí uno puede hablar de una inflamación típica del subcutáneo que se conoce como celulitis, ¿ya? Eso es el caso patológico. Entonces ya de hipocoico yo paso a hiperecogénico o un aumento de la ecogenicidad. Para el caso de los tendones, miren acá tengo un patrón filigrán bastante organizado. Acá tengo el tendón supraespinoso que se inserta, ¿no es cierto?, a nivel del trocánter mayor o troquíter, el húmero. Y al tener un patrón filigrán bastante organizado, bastante bien ordenado y tener, ¿no es cierto?, una composición bastante fibrosa, eso hace que la impedancia acústica sea mucho mayor, de tal forma que el eco reflejado sea mayor. Por lo tanto, un tendón normal va a ser siempre brillante o hiperecoico, ¿ya? Como el caso que se ve acá. En el caso patológico voy a ver un patrón, ¿no es cierto?, que ya va a ser alterado, ya no voy a ver el tendón, ¿no es cierto?, bastante brillante, voy a ver un tendón más heterogéneo, aparte no tengo ese patrón característico ordenado fibrilar. Y aparte, bueno, puedo encontrar algunas clasificaciones asociadas que tienen relación con una tendinopatía degenerativa del suelo espinoso.
¿ya? Entonces acá sería patológico y esto en condiciones normales. Para el caso del hueso, ¿ya? En el caso del hueso, acá tengo, por ejemplo, lo que es el dedo, ¿no es cierto?, de un paciente, donde yo tengo la parte metacarpofalángica. Acá tengo, ¿no es cierto?, lo que son los tendones que discurren, ¿no es cierto?, por la cara volar de los dedos. Y fíjese la cortical acá cómo está, muy bien delimitada, lisa, ¿no es cierto? No hay ninguna interrupción ni ningún resalte que nos llame la atención. Así tiene que estar el hueso, no hay ninguna irregularidad asociada. En cambio acá, por ejemplo, tengo un paciente que se le hizo una exploración a nivel de la región costal, visualizando ahí un resalte óseo o una interrupción, ¿ya? Y eso se considera patológico porque tiene relación con una fractura del arco costal, en este caso en la segunda costilla. Entonces, importante saber que la ecografía, si bien es cierto, no es para ver eso completamente, yo puedo descartar algunas fracturas ocultas que no se ven ni siquiera por radiografía ni por TC. Y la ecografía acá tiene una gran ventaja, principalmente a nivel de las costillas, ¿ya? En el caso de los nervios, acá tengo, ¿no es cierto?, un patrón fascicular, ¿ya? Tengo un fondo hiperecoico con múltiples puntos, ¿ya?, que se ven de manera hipocoica, que corresponden a los fascículos del nervio, ¿ya?, tipo panal de abeja, y que en condiciones normales tiene esa representación o característica, y cuando es patológico, bueno, el patrón, ¿no es cierto?, de panal de abeja se va perdiendo, y todo lo que es el fondo, ¿no es cierto?, que es más hiperecoico, se va a ver más oscuro, ¿ya? Va a haber una hipoecognicidad marcada de un nervio. Aparte que el nervio va a tener un mayor área, ayer hablamos de las áreas, el nervio va a tener un mayor área, ¿no es cierto?, con respecto a un nervio normal. ¿Mm? Entonces eso es patológico. En este caso es el nervio mediano que discurre, ¿no?, por el túnel carpiano, ¿ya? Y siempre hay que tener presente que los nervios, ¿ya?, siempre van a ir acompañados, ¿no es cierto?, de una arteria y una vena, ¿ya?, las grandes porciones de las extremidades, como por ejemplo el antebrazo, el brazo, ¿ya?, las piernas, los muslos. Eso se denomina paquete neurovascular o básculo nervioso. Bueno, con respecto al concepto de homogeneidad y heterogeneidad, esto tiene que ver con la calidad de ecos que nos entrega un parénquima o una imagen característica, ¿ya? Por ejemplo, el parénquima hepático, ¿ya?, acá en condiciones normales se ve bastante homogéneo. Entonces uno habla de que tengo una similar, ¿no es cierto?, calidad de ecos, el parénquima hepático normal. En cambio, acá en un hígado, ¿no es cierto?, que está heterogéneo, yo tengo un patrón distinto, ya tengo una diferente calidad de ecos. Entonces uno habla de parénquima heterogéneo, ¿ya? Para algunos casos es patológico, ¿ya? Como lo dije acá, en este caso es bastante patológico porque esto tendría relación con una cirrosis hepática, ¿ya?, o daño hepático, ¿ya? Esto en estado más avanzado, en estado que está quizás más iniciales, se vería así, ¿ya? Un patrón más fino, pero igual sigue siendo heterogéneo, ¿ya? Distinto es cuando vemos condiciones normales de heterogeneidad, como lo que vimos en el músculo, ¿ya? Acá es un patrón heterogéneo, pero es propio del músculo verse así, porque tengo, ¿no es cierto?, un fondo hipocoico con varias líneas, ¿no es cierto?, septos fibroadiposos. Pero acá no, acá tengo un patrón, ¿no es cierto?, heterogéneo, más marcado, que acá tiene relación con patología, ¿ya? A eso se refiere el concepto de homogéneo y heterogéneo, a cómo se ve la calidad de los ecos dentro de un parénquima o tejido. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe, todo bien. Ya, siguiendo, bien. Ahora tenemos que hablar con respecto a los artefactos, ¿ya? Dentro de los artefactos más característicos que tenemos en la parte ecográfica, nosotros tenemos que nombrar siempre lo que es la sombra acústica posterior. ¿Ya? La sombra acústica posterior es aquel artefacto que, si bien es cierto, en algunos casos resulta ser beneficioso, ¿ya?, ayuda harto en el diagnóstico,
en algunos otros casos puede ser, ¿no es cierto?, molestoso, ¿ya? ¿No? Empeorece en este caso la calidad de la imagen. Bueno, este artefacto se forma detrás de una estructura que bloquea el paso de los ultrasonidos, es decir, en medios que son fuertes reflectores o absorbentes de ultrasonido, ¿ya? Como por ejemplo acá. En la imagen yo veo acá la vértebra, ¿no es cierto?, a nivel de las lumbares, que ya dijimos que como cada hueso genera, ¿no es cierto?, una imagen hiperegogénica, ¿no es cierto?, periférica, y eso me va a generar una sombra acústica intensa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un fuerte reflector al ultrasonido. ¿Ya? ¿Cuáles son los ejemplos de esto o cuáles elementos tienen relación con este artefacto? El mismo hueso, ¿ya? Algunas clasificaciones, ¿ya? Algunos componentes, ¿no es cierto?, que tengan calcio, como por ejemplo lo que son los cálculos renales, algún artefacto metálico, ¿no es cierto?, de tipo quirúrgico. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. disculpe, ¿cómo sé yo qué es sombra realmente? Porque cuando muevo el transductor, ¿se va moviendo esta sombra o no? No, cuando tú ves la sombra y se ve inmediatamente, o sea, tú colocas, no sé, por el transductor en una costilla, ¿ya? Tú ves con el transductor convexo, ojalá, tú ves inmediatamente la sombra acústica, ese manchón negro que aparece por detrás de la estructura. Siempre aparece con este tipo de estructura, el hueso, artefactos quirúrgicos, ya no es cierto, algún elemento en un clip, etc. Siempre va a aparecer con eso. Acá, por ejemplo, miren, esta es una imagen ya hecha con un lineal, porque es una imagen rectangular. Yo tengo acá la costilla, ¿ya? Acá tengo una costilla, acá tengo otra costilla, ¿cierto? Y miren acá la sombra que se genera. Toda esa imagen o todo lo que está posterior a esa costilla se va a ver negro, ¿ya? Es porque como es hueso, se opone bastante a la onda de ultrasonido. Entonces va a ser una sombra acústica. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá con respecto al aire? Que en el hueso, ¿ya? Se me va a generar una sombra más marcada, ¿no es cierto?, más oscura y aparte más nítida, ¿ya? Más bien delimitada. En cambio, acá en el aire, que si esto es la región costal, esto vendría siendo lo que es la pleura y esto vendría siendo lo que es el pulmón, ¿ya? El aire también es un buen reflector, pero la sombra no es tan marcada, ¿ya? Es más débil, pero igual se considera una sombra acústica, pero de tipo sucia, ¿ya? Eso ocurre en todos los elementos que tengan aire o gas, ¿ya? Por eso que ocurre en el pulmón, ocurre en lo que es la parte intestinal, y es por eso que yo con la ecografía no puedo valorar, por ejemplo, una patología del intestino, ¿no es cierto?, a nivel de la pared interna, ¿ya? Porque tengo el contenido, ¿no es cierto?, intestinal y aparte tengo aire, tengo gas que molesta, ¿ya? Bueno, la sombra acústica yo dije que era útil para algunas cosas y para otras cosas molesta. Entonces, para el caso de lo beneficioso, tengo que es útil para las colelitiasis, que para descartar, ¿no es cierto?, cálculo de la vesícula, la nefrolitiasis, donde yo tengo, ¿no es cierto?, cálculo en los riñones, la cealolitiasis, que corresponde a cálculo, ¿no es cierto?, a nivel de las glándulas salivales, ya para los que no sabían, también se pueden generar cálculos a nivel de las glándulas salivales, y eso se denomina cealolitiasis, ¿ya? La ecografía lo puede ver muy bien porque las glándulas salivales están a nivel superficial, ¿no es cierto? Las parótidas y las submaxilares, que son las principales. Lo problemático en la ecografía tiene relación, por ejemplo, con la ecografía abdominal, donde yo precisamente voy a ver, ¿no es cierto?, el hígado y justo se me aparecen las costillas. Entonces, las costillas me van a generar una sombra nítida negra y me pueden limitar, ¿no es cierto?, a la correcta visualización de la vesícula biliar, del mismo hígado o del vaso, ¿ya? Y también el gas intestinal, pues si el paciente no viene bien preparado, no sigue las indicaciones, el gas intestinal también se va ¿no es cierto?, a interponer dentro de la estructura que yo quiero ver y va a generar esa sombra sucia, ¿ya? Entonces la sombra de hueso es una sombra neta o nítida, y la sombra de gas es una sombra sucia. Miren, acá tengo otro ejemplo donde tengo acá el cálculo, y esta es la vesícula, ¿ya? Medio líquido, ¿no es cierto?, biológico, anecoica, y acá tengo un cálculo, ¿no es cierto?, que está dentro del lumen vesicular que va a reflejar prácticamente
todo, gran parte del ultrasonido, de tal forma de que por detrás de él se me va a generar una sombra acústica neta o nítida, ¿ya? Lo mismo pasa con el cálculo renal, ¿ya? Que igual genera una sombra acústica. Después tenemos otro concepto que es el refuerzo acústico posterior, que es un artefacto que igual es beneficioso, ¿ya? En el mayor de los casos es beneficioso. Se produce cuando el lado ultrasonido atraviesa un medio homogéneo que transmite muy bien el ultrasonido, o sea que no se opone para nada. Es típico entonces de los medios líquidos, anecoicos o negros. Constituye un aumento relativo de la ecogenicidad causado por la falta de donación del ultrasonido. Entonces corresponde a todo este brillo, por ejemplo, que está acá detrás de la vesícula. La vesícula, ¿no es cierto?, normal, tiene bilis, bilis interior, por lo tanto, al ser un medio líquido, genera todo este brillo posterior que está, ¿no es cierto?, en los planos profundos de la vesícula, ¿ya? Bueno, acá el solo hecho de que sea anecoica y que la estructura sea de efectos viriformes, como la vesícula, yo ya sé que es la vesícula, pero ¿para qué caso es beneficioso para esto? Cuando yo tengo, por ejemplo, que hacer estudios de alguna lesión de partes blandas o un estudio ultrasonido mamario, donde yo tengo acá, por ejemplo, el parénquima mamario, que ahí se ve todo el tejido fibroso, ¿ya? Y en su espesor yo veo acá una imagen nodular, ¿no es cierto?, ovalada, que predominantemente es anecoica, según la ecogenicidad, y por lo tanto, si es anecoica y de refuerzo, es un quiste simple, ¿ya? Así se define el quiste simple en la mama, ¿ya? También puede ser un quiste a nivel, ¿no es cierto?, del riñón, que tendría siendo un quiste renal cortical, principalmente, porque también hay quistes que están alrededor de la pelvis renal, y cualquier otro tipo de quiste, que esté en el hígado, quiste hepático, ¿ya? Un quiste de la piel, ¿ya? Etcétera. Cualquier quiste que tenga, ¿no es cierto?, que se vea en el monitor va a tener esta característica, un refuerzo acústico posterior, ¿ya? También hay otro tipo de quiste que tienen algún elemento interno, ¿ya? O contenido o sedimento, ¿ya? Y obviamente el refuerzo acústico no va a ser tan marcado. Va a haber, pero de menor grado, ¿ya? Porque ya no va a ser todo un líquido homogéneo, sino que va a haber algunos elementos interiores que están dentro del quiste. ¿Para qué nos sirve además? Para tener una mejor valoración, ¿no es cierto?, y visualización de estructuras profundas, principalmente las estructuras pelvianas, donde yo quiero ver la próstata está bien abajo, lo mismo el útero y los anexos que están detrás de la vejiga. Entonces, todo ese Profe, brillo, ¿sí? disculpe. Si es que el quiste fuera sólido alrededor y en el centro fuera líquido, igual se ve. Acá, dice usted, si esto fuera sólido, Sí, la pared del quiste. la pared del quiste sería más gruesa. Si te fijas acá, la pared es bastante fina. Cuando yo veo una pared gruesa, lo más probable es que sea un quiste con signo inflamatorio, Ah, ya. ¿ya? Si no tengo una pared gruesa del quiste, y aparte tengo elementos internos, más probable que sea un quiste inflamatorio, y justamente es lo que pasa con los pacientes que vienen con harto dolor a nivel mamario, ¿ya? Quistes que por alguna razón se inflamaron, ¿ya? Producen un proceso inflamatorio alrededor del quiste, ¿ya? Ahora, si yo tengo una imagen así como esta, y ya no tengo un componente ya tan líquido, y tengo un componente más sólido, como dice la compañera, ahí ya no es quiste, sino que es un nódulo sólido, ¿ya? Que también se puede encontrar en la mama, ¿ya? Bueno, y ahí está la categoría de los VIRAT, que también, así como en mamografía se usan los VIRAT, acá también se usan los VIRAT US, u ultrasonido, donde para los quistes simples como estos se le asigna un VIRAT 2, ya que es un hallazgo benigno, frecuente, no se puede encontrar en el paciente, y para los nódulos sólidos se le asigna un VIRAT 3, ¿ya? O sea, un VIRAT que es presuntamente benigno y que idealmente hay que hacer seguimiento cada 6 meses, ¿ya? Entonces, gracias también a esta particularidad del refuerzo posterior, yo puedo, en este caso el médico radiólogo, puede definir si merece seguimiento esa imagen encontrada. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ya. También puedo acá, ¿no es cierto?, encontrar un hematoma, por ejemplo acá, si ya dijimos que eran todo lo que es anecoico, tiene relación con líquidos biológicos, pero acá este no es biológico porque este es un patrón muscular que en este caso tuvo alguna lesión, ¿no es cierto?, o un impacto probablemente, de tal forma que se genera un hematoma, ¿ya?
porque yo sé que hematoma porque tiene antecedente traumático, ¿no es cierto? O antecedente probablemente deportivo, en donde se generó cierto desgarro y generó hematoma, ¿ya? O sea, esto es contenido hemático, sangre. ¿Ya? Lo mismo que vimos en la imagen anterior del patrón muscular, donde estaba un desgarro, ¿no es cierto? Con el edema alrededor más brillante o hiperecogénico. Entonces igual es beneficioso porque yo sé que hematoma y no hay otra cosa. Bueno, acá lo que le decía yo, permite estudiar estructuras profundas como la próstata, entonces todo este brillo, ¿no es cierto?, que se genera por detrás de la vejiga, me permite ver muy bien lo que son en este caso la morfología prostática, la periferia, ¿ya? Y de acuerdo a eso también hacer una correcta medición del volumen. Acuérdense que la próstata se hacen medidas de volúmenes. En el útero pasa lo mismo, ya la vejiga, ¿no es cierto? Todo ese aumento de brillo, ¿no es cierto? Que hace que se vea muy bien todo lo que es la parte del miometrio, el endometrio, el fondo, el cuerpo, el cuello, ¿ya? Ahí en una imagen más ampliada se ve muy bien lo que es el útero, ¿ya? Lo importante es que, bueno, para estos estudios pelvianos hay que llenar bastante la vejiga por lo mismo. ¿Para qué? Primero, para tener una buena medición del volumen previsional, ¿ya? Tanto en el hombre como en la mujer. Y segundo, para el caso de la próstata se vea mejor, y para el caso del útero también se vea mejor, pero principalmente en el útero para que se vea totalmente extendido, de tal forma de ver si la posición del útero es en anteversión o retroversión, ¿ya? O sea, si es hacia adelante o es hacia atrás, ¿ya? Eso ayuda mucho en lo que es la vejiga llena. Bueno, hay otros artefactos que, bueno, son menos comunes, pero pueden ocurrir, ¿ya? Y principalmente cuando uno está empezando a dedicarse a la ecografía, hay que tener mucho cuidado con esto porque pueden crear imágenes fantasmas e incluso uno lo puede medir, ¿ya? Esto pasa cuando se generan imágenes de tipo espejo, donde mejor dicho, tiene relación cuando el ultrasonido incide sobre una estructura muy curvada, ¿ya? Fuertemente reflectora, como lo es el diafragma. Dijimos ya que el diafragma, ¿no es cierto?, es una estructura muscular que al estar situada entre el hígado y el pulmón, genera una mayor, ¿no es cierto?, devolución del eco, ¿ya? Y por tanto se ve más brillante. Ahí. Entonces, en este sector, aparte como el diafragma es muy curvo, ¿ya? Si yo veo una lesión en el hígado, que esta es la real, ¿ya? Esa se puede, ¿no es cierto?, generar en espejo al otro lado, en el pulmón, miren acá, ¿ya? Entonces, eso hace que se creen imágenes fantasmas. Entonces, uno que se está iniciando puede incluso medir esta y medir esta. Entonces, uno ya sabiendo que es un artefacto en espejo, no lo va a hacer, ¿ya? Lo mismo pasa a veces con en la vejiga. La vejiga, acá, al tener una curva, ¿ya? Y después tengo por debajo cuando tengo el recto, ¿ya? Cuando tengo el recto, toda la región del recto, el recto tiene aire también, entonces al haber una mayor, ¿no es cierto?, reflexión, ¿ya? Se me puede generar un pseudo líquido a posterior de la vejiga, ¿ya? Eso podría ser quizás, uno podría pensar que es una CITI, pero en realidad no es una CITI, sino que es un artefacto en espejo, ¿ya? Después tenemos las sombras de borde o ángulo crítico, ¿ya? Este tipo de artefacto tiene mucho que ver cuando el ultrasonido incide de forma tangencial en una estructura que es curva o nodular, ¿ya? O redondeada. Como por ejemplo acá tengo un nódulo en el lóbulo tiroideo, donde yo tengo bien definido el nódulo porque a nivel de los bordes se genera como una especie de sombra, ¿ya? Ahí. Entonces eso hace que se delimite, obviamente ayuda un poco, que se limite de mejor manera el nódulo, ¿ya? Puedo hacer una mejor medición, pero en casos que moleste o que de repente pueden crear falso positivo, puede pasar acá a nivel de los tendones. Por ejemplo, en el tendón flexor, que siempre, en este caso, va a generar este tipo de artefacto en sombra de borde o ángulo crítico, ¿ya? Principalmente acá en la periferia, ¿ya? Ahí y ahí. Y ahí obviamente empeora un poco porque, o puede falsear en este caso la imagen, porque hay patologías que se denominan la astenosinovitis, que es una distensión de la vaina, en este caso del flexor, que se va a rellenar más de líquido acá la vaina, ¿ya?
que pueden, en este caso, se pueden confundir con este artefacto de sombra de borde o ángulo crítico, ¿ya? Por eso es muy importante saber que existe, y que obviamente si uno compara con el dedo de la mano contraria, va a ver que es el mismo artefacto, ¿ya? Y por lo tanto uno llega a la conclusión que es simplemente un artefacto y no es un aumento de líquido en la vaina, ¿no es cierto?, que recubre el tendón. Por lo tanto, es simplemente un artefacto, ¿ya? Es bastante útil a veces en los nódulos, porque yo puedo ver los márgenes muy bien definidos de un nódulo, ya sea en el tiroides, ya sea en el hígado, ¿ya? Ese es el artefacto en sombra de borde o ángulo crítico. Bueno, ¿y por qué se produce? Porque la ultrasonido incide acá, después incide en el borde, y en el borde se genera una refracción, ¿ya? Y en la refracción ustedes saben que no hay un eco de retorno, se genera sombra. Después está la reverberación, ¿ya? La reverberación es cuando ciertos materiales muy reflectantes hacen que cuando el ultrasonido incide sobre ellos, aparezcan detrás de los mismos unas imágenes hiperecogénicas que se repiten y disminuyen paulatinamente de intensidad, ¿ya? ¿Cómo es lo que pasa acá? Este es un implante mamario, ¿ya? Un implante, ¿no es cierto?, siliconado mamario, por lo tanto, si es siliconado es un contenido líquido, ¿ya? Ajeno al cuerpo, pero que se ve bien delimitado porque lo engloba en este caso a todo ese contenido. Y como es líquido, se ve anecoico, ¿ya? Pero la periferia del implante, que corresponde a toda la región de la cápsula, ¿ya? Y la cubierta externa, ¿Está encapsulado? no es propio de eso, se generan unas tres líneas. Toda esa es la cubierta del implante, ¿ya? A lo que voy yo acá es que si yo tengo, por ejemplo, por arriba tengo un mínimo tejido mamario, ahí que está ahí, sigue siendo denso, por lo tanto, si es denso, se va a oponer al paso de la onda de ultrasonido. Y aparte tengo todo lo que es la rigidez de, o mejor dicho, las cubiertas de la prótesis o del implante, que también van a generar una oposición al ultrasonido, ¿ya? Por tanto, la unión del tejido mamario escaso que tiene la paciente y aparte la cubierta del implante, me van a generar una mayor impedancia acústica, va a ser un fuerte reflector. Entonces, al ser un fuerte reflector, se me van a generar estas líneas repetidas. Fíjense acá, una, después más abajo se repiten más. Hay varias, hay como 3 o 4. Y se generan esas imágenes que están en el seno del implante, por decirlo así, ¿ya? O en el espesor del implante. Entonces, no hay que confundir a veces con roturas, porque a veces las roturas también pueden tener esas líneas, pero no líneas muy bien organizadas como las que vemos en la imagen, sino que líneas, ¿no es cierto?, bien tortuosas, donde hay algunos tipos de roturas del implante, ¿ya? Pero acá el implante está bien, sino que al tener, ¿no es cierto?, el tejido mamario escaso, denso, y la cubierta del implante, ambas, al ser muy, en este caso, muy reflectoras, van a generar este tipo de artefactos de reverberación. Se van a generar líneas fantasmas que están dentro del implante, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando yo quiero hacer o hacen un intervencionismo un procedimiento ecoguiado, por ejemplo acá, donde se hace incidir una aguja. Miren acá, también es un metal, es un fuerte reflector, por lo tanto se generan estas líneas paralelas que en este caso siguen debajo de esa estructura o elemento, ¿ya? Y eso es reverberancia o reverberación. Cuando vemos que imágenes de este tipo, que son igual reflectores, pero que son de manera puntual, ¿ya? No así de eje largo, ¿no es cierto?, como esto, o como en la periferia del implante, pasa esto. Miren. Acá tenemos la misma aguja, pero en el otro sentido, tengo como una imagen puntual ahí, ¿ya? Que igual sigue siendo una aguja, pero es un fuerte reflector, pero se me va a generar ya no la reverberancia típica, sino que una especie de cola de cometa que se dice. ¿Ya? Entonces me deja como una estela por debajo de esa imagen puntual. Acá pasa lo mismo, miren, pero esto corresponde a un nódulo tiroideo, donde tengo algunos elementos que igual son reflectoras al ultrasonido, pero al ser de manera puntual me va a generar esta especie de cola de cometa. Es una reverberación, pero de aspecto cola de cometa. Esto es una reverberación típica, ¿ya? Entonces eso ocurre cuando
tengo el medio reflector que es, no es no está en eje largo, sino que está en un eje corto o puntual. También pasa en el estómago lo que es la cola cometa, pero acá ya tengo múltiples burbujas de gas, ¿no es cierto?, que generan varias colas de cometas y algunas se juntan por ahí, ¿ya? Y generan una estela, en este caso mayor o más amplia. Bien, siguiendo con los artefactos, después llegamos a un artefacto que es muy característico de la ecografía musculoesquelética, que es la anisotropía, ¿ya? Esto ocurre cuando el lado de ultrasonido, ¿no es cierto?, no incide a 90 grados sobre la estructura tendínea, ¿ya?, sobre ese patrón organizado. Por ejemplo, acá en la imagen de arriba tenemos un patrón, ¿no es cierto?, fibrilar tendíneo, que corresponde a los tendones peroneos, donde veo, ¿no es cierto?, muy bien lo que son las fibras muy dispuestas paralelas entre sí, ¿ya? Y al tener, ¿no es cierto?, su composición de colágeno, ofrecen una mayor impedancia acústica, de tal forma de que se vean más brillantes, como lo dijimos recién, en condiciones normales, ¿ya? Y aparte, el haz de ultrasonido incide en 90 grados con respecto al tendón, ¿ya? Principalmente acá, en este punto, ahí se ve de mayor brillo. Pero cuando el tendón va en bajada, ¿no es cierto?, va a su inserción, ¿no es cierto?, ósea, el tendón ya, con respecto al ángulo, ¿no es cierto?, del ultrasonido ya no es 90 grados, sino que va a ser un ángulo mayor, distinto a 90 grados. Entonces, el tendón ya no se ve brillante o blanco como debería ser, sino que se ve oscuro, ¿ya? Y al ser oscuro, eso también puede simular patología, ¿ya? Porque cuando un tendón, como lo vimos recién, se ve oscuro, es un foco tendinósico o una tendinopatía, ¿ya? Porque no tengo un patrón fibrilar ya ordenado, sino que hay una degeneración del patrón. Eso se ve, bueno, fundamentalmente en eje largo o de los tendones, pero también se puede ver en eje corto. Ya, miren acá tengo el tendón que está pasando por la corredera bicipital, el tendón de la cabeza larga del bíceps, que se ve brillante acá, va, ¿no es cierto?, 90 grados el transductor con respecto al tendón, pero cuando el ángulo de tu mano, en este caso, porque prácticamente el operador puede arreglar inmediatamente este artefacto, yo le hago la angulación correcta o la posición correcta con respecto al tendón, ¿ya? Yo voy a poder ver muy bien el patrón, ¿no es cierto?, brillante del tendón. Pero cuando yo incido, ¿no es cierto?, en un ángulo distinto a 90 grados con respecto al tendón, la corredera bicipital prácticamente se va a ver vacía, como que no hubiera tendón, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con la anisotropía en estructura, ¿no es cierto?, de tipo tendón, ¿no?, o para estudios musculoesqueléticos. Acá está un ejemplo, por ejemplo, acá, esto vendría siendo que el tendón, acá tengo el transductor, si incide en 90 grados, entonces va a haber una buena reflexión, ¿no es cierto?, de tal forma que yo voy a tener la mejor señal del tendón, pero en cambio, si el tendón está en bajada, ya, hacia su inserción, el tendón lo tengo de esa posición, ya, la incidencia no va a ser en 90 grados, por lo tanto la entrega de señal no va a llegar y va a haber pérdida, ¿no es cierto?, de la información del tendón, de tal forma que yo lo voy a ver oscura, ¿ya? Lo mismo pasa acá, miren, acá tengo la posición del operador con el transductor en el antebrazo, eh, y veo que acá el tendón, ¿no es cierto?, al incidir de forma perpendicular se ve bastante bien, sin anisotropía, ¿no es cierto? Y acá, al incidir de forma distinta, ¿no es cierto?, con respecto al tendón, ya no es 90 grados, se va a ver más oscuro, ¿ya? Más oscuro, y eso puede simular una tendinopatía. Entonces hay que tener cuidado con la anisotropía. Otro ejemplo, miren acá, tengo acá lo que es la corredera bicipital nuevamente. Ahí está la forma de incidencia del transductor en transversal, ¿no es cierto?, para ver todo lo que es la corredera. Si yo el noto lo inclino hacia arriba, lo más probable es que ese tendón yo no lo vea brillante, sino que lo vea oscuro, como lo que vimos en la imagen anterior. Ahora, dentro de algunos tendones, ¿no es cierto?, hay unos que tienen una inserción bastante curva, como por ejemplo este que está acá, que es la inserción, ¿no es cierto?, del bíceps distal, ¿ya?, que va muy en bajada y que se coloca entre los dos huesos húmerocúbitos,
hasta llegar, ¿no es cierto?, a la tuberosidad radial, ahí. Y ahí va, ¿no es cierto?, el tendón bajando, 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 ahí tengo la cortical del radio, ahí está la tuberosidad radial, y vemos que acá en la profundidad, ¿no es cierto?, de la inserción, ya veo que hay una zona de menor ecogenicidad, mejor dicho, una zona más oscura, que corresponde a anisotropía. Cuando yo modifico, ¿no es cierto?, la posición del transductor, de tal forma de que yo inclino más el transductor para ingresar de forma perpendicular al tendón, logro mejorar ese artefacto, miren acá, abajo, y veo, ¿no es cierto?, el tendón más brillante como debe ser. Por lo tanto, ahí yo digo que el tendón está bien, que no tiene ninguna patología. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna duda. ¿No, profe? ¿Todo ¿No? bien? ¿Todo bien? Ya, porque voy a avanzar a otra presentación que es el protocolo de ecografía abdominal, que no es tan, no es tan largo. Bien, voy a... Bien, siguiendo con lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la parte de los contenidos, ya, fundamentalmente lo que uno le enseña con mayor, ¿no es cierto?, peso o mayor, ¿no es cierto?, bombardeo de información, va a corresponder siempre a la ecografía abdominal, ¿ya? Abdominopelviano. Principalmente, ¿no es cierto?, para estudios de vesícula, para estudios, ¿no es cierto?, renales, para ver cálculo, también para ver apendicitis, ¿ya?, que prácticamente son estudios de urgencia, ¿ya?, o de alto grado de dolor, como por ejemplo una hidroureteronefrosis, que es secundario a un cálculo obstructivo a nivel de la unión uretero-vesical, ¿ya?, o una colecistitis, que es un proceso inflamatorio de la vesícula, ¿no es cierto? Hay múltiples procesos que generan cuadros de urgencia, ¿ya? Esa es la finalidad de los contenidos que vamos a ver ahora. Bueno, recordando un poco la anatomía, ustedes ya saben que la cavidad abdominal ya está, ¿no es cierto?, por debajo de lo que es el diafragma y contiene una gran cantidad, ¿no es cierto?, de estructuras organolépticas, de estructuras, ¿no es cierto?, de tipo vísceras, ya, que están dispuestas en el abdomen, ¿ya? Y a su vez, esto se divide, ¿no es cierto?, en cuadrantes, ¿ya? Para ver así, ¿no es cierto?, qué patología está asociada a cada uno de los puntos de dolor del paciente. ¿Ya? Si el paciente, por ejemplo, refiere un dolor a nivel epigástrico, lo más probable es que, si vemos acá la imagen acá al lado, ya tenga un problema a nivel del páncreas, o puede ser incluso a nivel estomacal, una gastritis, ¿ya? Si vemos, ¿no es cierto?, un paciente que presenta un cuadro de dolor a nivel del hipocondrio derecho, lo que hacen los médicos principalmente es inmediatamente pedir una ecografía para ver si tiene problemas biliares, ¿ya?, ¿no es cierto?, un problema a la vesícula. Si nos vamos al flanco derecho, ¿ya?, y si de repente el paciente tiene dolor en flanco derecho y fósilica derecha, uno puede sospechar probablemente de una apendicitis, ¿no es cierto?, con mayor peso, por solamente el lugar de dolor, ¿ya? Si nos vamos al lado izquierdo, a la fosílica izquierda, ahí está el colon, ¿no es cierto?, el sigmoide, y en parte el descendente. Lo más típico de encontrar, por lo menos en ecografía, es proceso de tipo diverticular, ¿no es cierto?, las diverticulitis, ¿ya? Igual corresponde a un proceso inflamatorio que requiere, ¿no es cierto?, atención médica de urgencia.
Y así, ¿no? Cuando tengo diferentes puntos de dolor, uno lo que hace es recordarse inmediatamente de este esquema, ¿no es cierto?, de los cuadrantes abdominales y ver qué puede ocurrir con el paciente y qué es lo que puede encontrar, en este caso en el monitor, cuando hago yo la exploración con el ecógrafo. Bueno, dentro de estructuras más importantes del abdomen, una de ellas corresponde al hígado. El hígado, ustedes ya saben que es un órgano bastante voluminoso que prácticamente ocupa el lado derecho del abdomen, la parte media, ¿no es cierto?, del epigastrio también, y a veces, ya cuando el paciente de repente es muy delgado, puede llegar incluso hasta el hipocondrio izquierdo, ¿ya? Tiene bastantes funciones, ya tiene bastantes funciones, tiene innumerable cantidad de funciones. Lo otro importante es que dentro de los grandes vasos que tienen mayor importancia en la estructura hepática, una corresponde a las venas, en este caso suprahepáticas, ¿ya? Pero la más importante que tiene relación con el hígado corresponde a la porta, porque la porta es la que va, ¿no es cierto?, a llevar la sangre que procede de los intestinos y del vaso, ¿ya? Es el que va, ¿no es cierto?, interactuar siempre a nivel intrahepático, ¿ya? La vena suprahepática van a hacer el proceso contrario, van a recoger toda la sangre y van a llevarla del hígado, ¿no es cierto?, a la vena cava inferior, ¿ya? Y otra estructura vascular que tiene bastante importancia es la arteria hepática, ¿no es cierto?, que es la principal arteria que tiene relación con el hígado, ¿ya? Que se origina en el tronco celíaco. Dentro de los motivos de estudio, ¿ya? Uno de los más principales que tiene relación con los estudios abdominales de hígado, ¿ya? Tiene que ver con lo que es la alteración del perfil hepático, cuando hay una alteración, ¿no es cierto?, de las transaminasas que se encuentran en el hígado, ¿ya? Cuando hay alteraciones de estos niveles, ¿ya? Uno lo primero que también pide es una ecografía abdominal para ver hígado, ¿ya? Principalmente, ¿qué cosa? Probablemente hígado graso, que es lo que más común se encuentra en pacientes y tiene directa relación con la alteración de este patrón de transaminasa. Otra imagen que podemos encontrar es un daño hepático donde vemos un hígado tosco, heterogéneo, ¿no es cierto?, que tiene una desestructuración del parénquima hepático y también tiene directa relación con la alteración importante de lo que es el perfil hepático, ¿no es cierto?, en sangre. También uno puede valorar, ¿no es cierto?, lo que es ¿no es cierto?, posibles lesiones o nódulos que pueden estar, ¿no es cierto?, en el parénquima hepático de tipo benigno o de tipo sospechoso, ¿ya? Lo importante que hay que tener en cuenta en anatomía es que yo tengo en el hígado tres lóbulos, el derecho, el izquierdo y el caudado, ¿ya? Para el aspecto, ¿no es cierto?, de patología abdominal, por ejemplo, en el daño hepático crónico, donde yo tengo que ver, aparte del parénquima hepático heterogéneo, yo tengo que también tener presente que yo puedo ver un aumento, o podría haber un aumento del lóbulo caudado. Entonces el lóbulo caudado entra en juego acá de tal forma que yo lo voy a ver muy grande. Y al verse muy grande, uno habla de que tiene una hipertrofia del lóbulo caudado. Entonces, principalmente, bueno, a nosotros nos enseñan anatomía, ¿no es cierto?, en 1 y 2, no sé cuántas tuvieron ustedes. A nosotros prácticamente nos enseñan el derecho e izquierdo, pero nunca nos nombran el caudado. Pero el caudado tiene ese aspecto ecográfico fundamental para detectar, ¿no es cierto?, o corresponder a un signo de lo que es el daño hepático crónico. Después, otro concepto importante que tenemos que tener presente en ecografía abdominal corresponde a la triada portal, ¿ya? La triada portal corresponde a lo que es, en este caso, toda la región del hilo hepático, donde yo tengo, ¿no es cierto?, el ingreso de la vena porta, que está en azul acá en el esquema, y la arteria hepática, que también está ingresando, ¿no es cierto?, a nivel del hilio, ¿ya? Y aparte, tengo el conducto biliar, ¿no es cierto?, la vía biliar común, ¿ya?, que es la que también va, ¿no es cierto?, a recoger la bilis y es la que va a llevar la bilis a la vesícula. ¿Ya? Acuérdense que la vesícula es un receptáculo, ¿no es cierto?, de bilis, que cuando uno hace la ingesta alimentaria se va a poner a trabajar, ¿no es cierto?, para la emulsión de los lípidos. Entonces, toda esta triada portal es la que va, ¿no es cierto?, a ingresar al hígado y va a ir a cada hepatocito, de tal forma de cumplir todas las funciones que se conocen del hígado. Entonces acá tengo que el flujo, por ejemplo, de la vena porta va a ingresar al hígado, entonces uno dice que el flujo es hepatópeto, que ingresa,
Diferente a lo que pasa con las venas surhepáticas, acá las venas surhepáticas llevan, ¿no es cierto?, la sangre desde el hígado hasta la vena cava inferior, ¿ya? Entonces acá tenemos un flujo hepatofugo, ¿ya? Entonces característico de las venas suprahepáticas. También hay que tener presente la clasificación de Comniao con respecto a los segmentos hepáticos, ¿ya? Nosotros en el hígado tenemos varios segmentos, ¿ya? En este caso, donde lo más importante, donde ocurren muchas lesiones, corresponden a los segmentos 8 y 7. Esta clasificación, bueno, primero se hizo para estudios, ¿no es cierto?, de cirugía, ¿no es cierto?, donde yo, en este caso el médico cirujano, puede operar tranquilamente de tal forma que yo voy a eliminar un segmento, pero no voy a extirpar el resto de los otros porque no es necesario. Cada segmento tiene su propia triada portal, ¿no es cierto?, en este caso que va a tener relación o que va a cumplir su función de depuración de toxinas, etc. En el caso de la ecografía o fundamentalmente la radiología, ¿no es cierto?, ya sea para CT o resonancia magnética, y también para la ecografía se usa mucho lo que son los segmentos, porque uno trata de dar la ubicación exacta, ¿no es cierto?, de la posible lesión o tumor que se encuentre. Ya yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, con un quiste hepático o con un nódulo de tipo, ¿no es cierto?, hemangioma o hiperplasia anular focal. Hay varios tipos de tumores que se pueden encontrar en el hígado con ecografía y también con las otras técnicas. Entonces uno da siempre la ubicación en el segmento correspondiente. Bueno, la posición del hígado, ya sabemos que está en el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Si hacemos mirar, ¿no es cierto?, una imagen en TC con reconstrucción multiplanar en el plano coronal, lo mismo con la radiografía simple de abdomen. En el lado derecho, en el lado izquierdo y en cierta epigástrica podemos encontrar lo que es el estómago, ¿ya? En la región epigástrica también tenemos el páncreas. Otro aspecto importante que tienen que saber, yo creo que lo saben, es que la principal función, ¿no es cierto?, del hígado, aparte de curar las toxinas, corresponde también a la elaboración de la bilis, ¿ya? La bilis la que en este caso se deposita en la vesícula y la que tiene directa relación con la interacción con los lípidos, ¿ya? En este caso con la ingesta de lípidos que cada uno hace. De acuerdo a eso, eh, uno cuando se da, en este caso, o tiene que hacer un estudio abdominal, ¿ya?, en general, se le solicita al paciente que venga con un ayuno estricto, ojalá de 6 a 8 horas, ¿ya?, de tal forma de yo ver la vesícula bien distendida, bien represionada, ¿ya?, y verla así, como lo que está en la imagen acá, bastante distendida, ¿no es cierto?, de contenido homogéneo, de tipo biliar, ¿ya?, y evaluar muy bien lo que es el contenido interno, ¿ya?, y también la pared. Aparte, por lo que se pide el ayuno, ¿ya?, es también que el gas intestinal sea mucho menor, ¿ya? Ya sabemos que el gas intestinal produce, ¿no es cierto?, artefactos que nos empeoran la calidad de imagen porque tenemos una hiperposición del gas intestinal, ¿no es cierto?, en las estructuras que yo quiero ver. Entonces, lo ideal es que el ayuno también haga esa función, de evitar, ¿no es cierto?, artefactos de gas intestinal. Pero prácticamente una de las requerimientos necesarios para una buena ecografía abdominal con vesícula es que tenga, ¿no es cierto?, un ayuno de 6 a 8 horas, ¿ya? Porque si yo hago una ingesta alimentaria de unas 2 horas atrás, voy a ver una vesícula así como esta que está acá, que es una vesícula bastante pequeña, por ejemplo acá en el eje corto, y en el eje largo se ve muy pequeña, y aparte la pared se ve muy gruesa, ¿ya? Cuando la vesícula empieza a trabajar, va a tener un engrosamiento a nivel de la pared, eso es normal, ya no es patológico. Para ese caso, si yo tengo ese antecedente, que el paciente hizo una ingesta, ¿no es cierto?, de alimento, pero si el paciente llegó en ayuna y presenta ese aspecto ecográfico de la vesícula, no más probable que sea patológico. ¿Ya? Hay muchas patologías asociadas a ese patrón ecográfico de vesícula de pared engrosada, ¿ya? Por eso es muy importante que uno cuando vea a un paciente y de repente, a pesar de que le preguntó el ayuno, ¿no es cierto?, a momento antes de hacer el examen,
y cuando llega durante la exploración a ver la vesícula y la ve así, pequeña, con la pared engrosada, uno tiene que volver a preguntar si realmente hizo una correcta preparación, o sea, un buen ayuno. A veces por mascar un chicle se puede generar, ¿no es cierto?, un colapso de la vesícula, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, nos limita la exploración por ecografía. La técnica de la exploración, ¿sí? Dígame. ¿Qué pasa si un paciente miente y dice que no tomó desayuno y se tomó? Si un paciente no tomó, bueno, si tomó desayuno y dice que no tomó, uno lo que hace es citar al paciente al otro día, ¿ya? Ah, ya. A veces uno tiene que ir siempre, como nosotros somos operadores, ¿no es cierto? Tenemos que ver siempre, tener siempre una duda por ahí, porque a veces puede que el paciente justamente mienta porque para hacerse el examen y de repente no quiere venir otro día. Entonces, lo que al menos yo hago es citar al paciente el otro día, ¿ya? Y si ya el otro día sigue así, más probable es que ya sea obviamente patológico. Hay muchas patologías asociadas al engrosamiento de la pared, como por ejemplo el VIH. El VIH genera a veces, ¿no es cierto?, un aumento en en el grosor de la pared, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener y cerciorar muy bien la indicación del paciente. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ¿y por qué el VIH engrosa la pared? Es un proceso que ocurre siempre en los pacientes, ¿no? Acuérdense que el VIH genera infecciones oportunistas, ¿ya? Entonces, puede haber que haya algún daño asociado a nivel de la pared, pero tú no lo vas a ver hasta que lo veas ahí en tus manos la vesícula, ¿no? Pero en los estudios reportan eso, que cuando hay un engrosamiento de la pared, puede haber o VIH o también puede haber un grado de hepatitis, ¿ya? ¿Me entiende? Entonces el VIH se puede generar hepatitis, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, la técnica de exploración, el transductor convexo que se usa, y dijimos que era de un rango de baja frecuencia, ya de 3,5 a 5 MHz, porque yo quiero estudiar, ¿no es cierto?, estructuras profundas. Lo que se hace son cortes longitudinales y cortes, ¿no es cierto?, axiales, de tal forma de yo conseguir ver toda la estructura, tanto en el eje anteroposterior como, ¿no es cierto?, cráneo-caudal. Y siempre el marcador de la muesca va hacia arriba, con el pulgar, ¿no es cierto?, hacia la cabeza del paciente, y el marcador, en el caso del plano transversal, hacia la derecha del paciente. Se le pide al paciente que tome, ¿no es cierto?, la correcta respiración, de tal forma de mantener el aire ahí en los pulmones, y de esa forma yo logro que los órganos que están en la cavidad abdominal, propiamente tal, traten de bajar un poco más, porque acuérdense que la cavidad abdominal está debajo del diafragma y la diafragma se esconde bajo lo que es la arquitectura torácica. Entonces, si yo al paciente no le pido que tome aire o que haga una apnea, los órganos van a estar muy arriba. Entonces, al estar muy arriba, voy a tener limitancias con las costillas, que me van a generar artefactos de supraacústica, ¿ya? Ahora, si hay un paciente, en un caso que el paciente no coopera, por ejemplo, un niño, o un paciente, ¿no es cierto?, que tiene limitaciones cognitivas, ahí obviamente tú ya no puedes hacer mucho, y lo que haces tú es colocar el transductor entre las costillas, entre los espacios intercostales, teniendo cuidado obviamente con los artefactos de la sombra acústica, ¿ya? Bueno, que tenemos esas ventanas entre las costillas. Bueno, la posición del paciente puede ser variada. Ya dijimos que el estudio ecográfico es dinámico, ¿no es cierto? Yo puedo poner en el paciente de cúbito supino, de cúbito lateral, incluso hasta de cúbito crono, ¿ya? Pero principalmente las posiciones son de cúbito supino y de cúbito lateral, ¿ya? En estudio, ¿no es cierto?, en long, en trans. Hay que tener conocimiento importante, ¿no es cierto?, en anatomía, ya saber muy bien que existe, por ejemplo, el lóbulo caudado, que si yo quiero evaluar, ¿no es cierto?, o me llega una orden por daño hepático crónico, tengo que mirar el caudado y tengo que medirlo. También el tamaño, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una hepatomegalia, tengo que saber medir el hígado, ¿no es cierto?, y otras formas de entregar el valor numérico del tamaño. La morfología, que la morfología, ¿no es cierto?, tenga los bordes, ¿no es cierto?, del parénquima sean eh, bien definidos, que no tengan, ¿no es cierto?, un aspecto nodular a nivel de los contornos, ¿ya?
Porque si tiene un aspecto nubular, también sugiere patología, que también tiene relación con el daño hepático crónico o antiguamente cirrosis. Y también hay que tener en cuenta la ecogenicidad del parénquima, porque yo le dije recién que el hígado graso o estetóxico es aquel que tiene un aumento en el brillo o la ecogenicidad, ¿no es cierto?, del parénquima. La ecoestructura, que en este caso tiene que ver con un parénquima homogéneo o heterogéneo. ¿Ya? Si tengo un parénquima homogéneo a nivel del hígado o ya sea también del vaso, es un parénquima normal, pero si tengo un parénquima heterogéneo en el hígado, vendría siendo lo que es una cirrosis también o daño hepático. Y también posibles lesiones focales o procesos inflamatorios. ¿Ya? Por ejemplo, una hepatitis, que yo lo dije, que el paciente podría tener un aumento de la ecogenicidad también del hígado. Hay diferentes grados de hepatitis. ¿No? Ustedes saben que está el A, el B y el C. También puede encontrarse lesiones focales, como por ejemplo un hemangioma, que son tumores como por ejemplo que están acá en la imagen, lesiones redondeadas, que se localizan fundamentalmente a nivel de la periferia, a nivel subcapsular. ¿Ya? Si bien acá está acá, bueno, la imagen no está bien completa, pero está en la periferia del hígado. Entonces todo eso podemos encontrar en lo que es, y hay que tener, ¿no es cierto?, presente para ver muy bien el hígado. Acá está la medición. La medición se hace siempre bajo la clavícula, ¿ya? Si ustedes se tocan la clavícula, en el tercio medio de la clavícula hacia abajo. ¿Ya? Esa es la línea que usted tiene que seguir para hacer la correcta medición del hígado en su sentido longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que si usted se toca el tercio medio de la clavícula y traza una línea, ¿no es cierto?, hasta lo que es el hipocondrio derecho, usted ahí tiene que colocar el transductor y una vez que tome la apnea correcta del paciente, hacer la correcta medición en el plano, ya en este caso en un plano longitudinal, ¿ya? Y mide, ¿no es cierto?, todo lo que es el hígado, de tal forma que esa medida no debe superar idealmente los 150 milímetros, ¿ya? En el caso de esta otra paciente, donde yo tengo la medición del hígado, miren acá cuánto mide. Mide casi los 20 centímetros, ¿ya? Casi los 20 centímetros. Entonces, ahí yo estoy, ¿no es cierto?, sobrepasando lo que es el umbral, ¿ya? Y estoy, ¿no es cierto?, en presencia de una hepatomegalia, ¿ya? Todo lo que tenga un aumento de tamaño con respecto a lo normal, ¿no es cierto?, se considera el sufijo megalia, aumento de caso del hígado, de tamaño. Para el caso del vaso, bueno, lo ideal es que no supere los 12 centímetros, ¿ya? Si tengo, ¿no es cierto?, un vaso de 15 centímetros, que también es frecuente en los pacientes que tengan enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus, ¿ya?, el mismo VIH, ahí voy a tener un esplenomegalia. Aparte, esta paciente, si fijan acá, tiene un aumento en el brillo, ¿no es cierto?, del parénquima, que ya no se ve isocogénico con respecto al riñón, sino que se ve hiperecogénico. Entonces, aparte, también tiene una hepatomegalia con signos de estatosis hepática o hígado graso. En cambio, acá es un hígado bastante sano, y la medición del tamaño, en este caso longitudinal, corresponde a 11,6, ¿ya? Está dentro de lo normal. La ecogenicidad, bueno, ya lo dije recién, que la idea es que el hígado sea, ¿no es cierto?, hipocoico. Con respecto a la corteza renal, lo frecuente es verlo isoecogénico, pero también puede haber cierto o muy discreto aumento del hígado con respecto al riñón, pero de manera muy discreta, ¿ya? Pero por lo general siempre la idea es verlo isoecogénico, de tal forma de que yo pueda decir que el hígado está normal, no tiene depósitos de grasa, ¿ya? Aparte, el hígado, al ser normal, siempre se va a ver así con varias estructuras ductales, como por ejemplo los vasos, ¿no es cierto?, portales y en las venas hepáticas o subrahepáticas, que es lo que está acá. Si ustedes miran acá la imagen, ¿no es cierto?, ven ahí las venas subrahepáticas, que son las tres, ¿no es cierto?, la derecha, la media y la izquierda, ahí está, derecha, media e izquierda, y las que en este caso confluyen hacia la vena cava, ¿no es cierto?, inferior, ¿ya? Bueno, aparte de tener las venas subrahepáticas, que son, que en este caso que tienen relación con la vena cava inferior, también tenemos las venas o las ramificaciones portales, ¿ya? ¿No es cierto? Que en este caso entran en el hilo hepático,
¿ya? Junto con la arteria hepática y con la vía biliar común, formando lo que es la triada portal, ¿ya? Entonces, en el parénquima, con respecto a los vasos venosos, tengo venas portales y venas suprahepáticas, ¿ya? Esas se ven, bueno, se ven muy bien en lo que es el parénquima hepático, ¿no es cierto? Ya sea sano o con depósito de grasa. Cuando veo, o cuando en este caso hago relación a la arteria hepática y los ductos biliares, ya son más finos. Entonces, en general, no se ven muy bien, ¿ya? Se ven finas líneas, ¿no es cierto? Así como estas que están acá, que tienen relación con arterias y, en este caso, ductos o la vía biliar intrahepática, que en este caso corresponde. Acá tengo, por ejemplo, las diferencias de cómo se ve una vena hepática o suprahepática de una vena porta, ¿ya? O ramificación portal, donde yo acá tengo que la vena suprahepática no tiene una pared, ¿no es cierto?, hiperecogénica, ¿no es cierto?, o más gruesa. Sin embargo, lo que es las ramas de la vena porta se ve así, ¿se fijan? Tiene una delimitación mayor, ¿no es cierto?, o mayor brillo a nivel de la pared, ¿ya? Eso es porque la pared es más rígida. Eh, No tenía prueba ahora mismo. dígame. ¿Sí? Profe, ¿es el símbolo de colegio de Playboy o no? No, el signo de conejo de Playboy o estrella hepática es cuando yo veo las suelas hepáticas así, ahí está. Bueno, acá no se ve muy bien, pero de este debe ser la vena cava. Ese es el signo del conejo, Ah, ya. ¿ya? Bueno, eso es la diferencia entre una vena de las ramas suprahepáticas y una vena, ¿no es cierto?, de la rama portal. La pared es distinta, se ve más brillo alrededor de la pared, en este caso de la vena porta, ¿ya? ¿Por qué? Porque además siempre va a ir acompañada de una estructura biliar también, ¿ya? La pared tiene mayor composición, en este caso a nivel portal. Y como le dije recién, las estructuras biliares intrahepáticas no se ven, salvo que estén muy dilatados, y eso es patológico. Generalmente no se ven en condiciones normales. Bueno, esto es como lo mismo, en las venas suprahepáticas confluyen la vena cava inferior, tenemos la arteria hepática, las venas portales, las vías biliares, que tenemos que saber que hay vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. La intrahepática correspondería ya a esto, ¿no es cierto?, a las ramificaciones de esta vía biliar, que van a los hepatocitos. Después, lo que está a nivel del hilio hepático, eso correspondería a lo que es la vía biliar extrahepática, ¿no es cierto?, la vía biliar común, con el colédoco, que en su conjunto se denomina hepatocolédoco, que eso sí se puede ver muy bien porque siempre alcanza el orden de los 3 milímetros, generalmente, pudiendo llegar hasta los 7 milímetros, ¿ya? Una vía biliar dilatada, ¿no es cierto?, que esté fuera del umbral, vendría siendo una vía biliar, ¿no es cierto?, mayor de los 7 milímetros, ¿ya? Con vesícula, vuelvo a recalcar, con vesícula, porque un paciente que se opera, ¿no es cierto?, que sufre una colecistectomía, puede que de alguna forma la vía biliar tenga un mayor calibre, porque al final, como no tengo vesícula, la que va de cierta manera a cumplir la función, en este caso de la vesícula, del transporte de la bilis, va a ser la vía biliar o el colédoco, ¿ya? Es importante recalcar que la triada portal siempre va a tener, ¿no es cierto?, un trayecto, ¿no es cierto?, intraparenquimatoso a cada hepatocito. Nuevamente acá, por ejemplo, tengo lo que es la triada portal, donde yo tengo la vena porta, que por el solo hecho de ser vena es más prominente, ¿no es cierto?, más ancha, diferente a lo que es el colédoco y la arteria hepática, que son estructuras más finas, ¿ya? Por eso es que a nivel del hilo hepático, como estamos acá, se ve, pero a nivel, ¿no es cierto?, intrahepático se ve muy poco, ¿ya? Si ustedes se acuerdan en imagen en TC, cuando hacen estudios con medio contraste, la arteria hepática se ve bastante poco en la fase arterial, a nivel intraparenquimatoso, pero obviamente a nivel del hilo hepático se ve marca. Pero principalmente el estudio contrastado de hígado, en este caso su mayor captación de contraste es a nivel portal, ¿ya? A nivel portal. Por eso que uno habla de fase portovenosa.
Bueno, esto es en sentido o en una vista longitudinal. Acá tengo la vena porta, acá tengo la arteria hepática, acá está el colédoco. Siempre el colédoco va a ir por sobre lo que es la vena porta. A veces que puede ocurrir que la arteria hepática se coloque entre medio y de repente pueda simularse el colédoco. Entonces, acá es lo que uno puede hacer. Y cuando uno está empezando, ¿ya? Uno aplica el doble color, de tal forma de que ver si obviamente la vena puerta va a tener un color característico y la arteria hepática también va a tener un color característico, entonces la que me queda, esa va a ser el colédoco, o la vía biliar común. Ahora, cuando la misma estructura de la triada portal yo la veo en transversal o en TR, yo voy a tener este dibujo que está acá, ¿ya? Que se denomina el signo del Mickey Mouse, donde yo veo la vena porta, que vendría siendo en la cabeza, ¿ya? Y las orejas vendría siendo lo que es la vía biliar, en este caso el colédoco, con la arteria hepática, ¿ya? Estructuras finas, pequeñas, que están por sobre la vena porta. Entonces, de esa forma uno puede ubicar esta estructura a nivel del líquido hepático y verlas tanto en el longitudinal como en el transversal. ¿Ya? Profe, ¿Sí? disculpe que la moleste tanto. Es Dígame. que, sí, cierto que si una vena o una arteria tienen un flujo o sea, hacia el centrípeto o al revés, ¿Mm? ¿cómo se llama? ¿Doppler? La vía biliar, ¿qué color tendría? O va a depender del equipo. No, la vía biliar no va a tener ningún color porque el flujo es demasiado lento. Ah, ya, ok. ¿Me entiendes? Cuando tenemos color es cuando tenemos flujos rápidos. ¿Ya? Aparte tiene que tener un pic, ¿ya? Acuérdense que el corazón es el que bombardea en este caso la sangre. Mm, ¿Se ya, entiende? gracias. En cambio, Sí. la vesícula va a eliminar el líquido Más lento. mucho más lento, mucho más lento. Ya, Es demasiado lento. ¿Ya? ya, gracias. Lo mismo pasa con la vejiga. En la vejiga, a veces el llene de la vejiga, cuando el uréter ingresa a la vejiga, a veces el llene es rápido. Y si tú le colocas el doble color, se va a originar cierto color, pero cuando ingresa no. ¿Ya? Y eso a veces se denomina jet vesical, ¿ya? Cuando es un flujo a causa, ¿no es cierto?, de la entrada de la orina. Pero en el caso de la bilis no, es bastante lento el proceso, ¿ya? Bien, bueno, dijimos ya que el paciente se puede acostar en decúbito supino, en decúbito lateral izquierdo, o incluso derecho, ¿ya? Pero principalmente izquierda, porque yo cuando hago maniobras para ver la vesícula y ver que los cálculos que estén dentro de la vesícula, que es lo más primordial para el estudio de la vesícula biliar, y logre moverlo, entonces ahí voy a ver que estos cálculos no van a tener un aspecto agudo, ¿no es cierto?, en la vesícula, sino que van a tener un aspecto que puede esperar, ¿no es cierto?, para la cirugía. Ya no es una cirugía inmediata, sino que puede esperar. Diferente es cuando yo tengo un cálculo que la del izquierdo incluso está prono, el cálculo no va a bajar y está impactando en lo que es acá en el cuello. Obviamente el cálculo está produciendo un proceso inflamatorio a nivel así, o sea, no puede asociado, la pared no se vasiliza, se venera. Entonces, así requiere una cirugía, ojalá pronto. Antes que tiene patologías clínicas, ya si tiene, por ejemplo, diabetes, hipertensión,